Buenas noches. Son las 8 en punto de la noche y vamos a dar inicio a este espacio de interaprendizaje, donde lo importante que buscamos, que queremos generar, es un conversatorio sobre un tema que cada vez alcanza mayor importancia bajo mi perspectiva. Este tema que algunas personas cada vez conversan, discuten sobre la capacidad de hablar frente al público, la oratoria, la capacidad de estar frente a un grupo de personas, sea en un comité, sea en una reunión, sea en auditorio, sea en un plenario, en cualquier espacio concreto donde nosotros tenemos que usar la palabra como una herramienta comunicacional. Creo que es importante este tema que vamos a intentar conversar bajo una mirada de conversación, una mirada de interdependencia, porque las personas que estamos en estos temas creemos que es importante socializarnos, ¿no? Bienvenidos, somos el Grupo CPT, que es una institución orientada a establecer espacios de interaprendizaje que nos permiten a nosotros, en mayor o menor medida, construir un aprendizaje colaborativo, ¿no? En este caso en particular, en este webinar, lo voy a manejar. Mi nombre es Joseph Navarro. Eh, Quiero compartirles con ustedes algunas ideas sobre lo que hemos tratado de convocar, que son las razones por las que debemos llevar un taller de oratoria. ¿Cuáles serían los fundamentos? ¿Cuáles serían los esquemas? ¿Cuáles serían los inputs para poder llevar un taller de oratoria? También habíamos invitado en el formulario a que nos puedan plantear algunas preguntas que vamos a intentar responder, ya sea que lo puedan hacer de ustedes de manera por el chat, ya sea que pueda ser de manera oral. Lo concreto es que hay algunas interrogantes sobre el tema. Y el primer punto que yo quiero transmitir de por qué llevar un taller de oratoria es porque la oratoria, la oralidad, la expresión oral, la comunicación se desarrolla con entrenamiento. Nosotros cuando nacemos, el lenguaje, el idioma, lo vamos aprendiendo con las diversas interacciones humanas que tenemos en nuestra familia. A veces los padres, por cualquier motivo en particular, limitan el desarrollo de este lenguaje cuando un niño pequeño quiere de repente una pelota y solamente hace el sonido y la señal de atraer un objeto, y los papás entienden ese código y le pasan la pelota. Y de repente estamos limitando. Si tal vez en nuestra casa, en nuestro hogar, no era común, digamos, en el almuerzo, conversar, dialogar, intercambiar puntos de vista, lo más probable de repente es que no tengamos esa capacidad de comunicarnos fluidamente, ¿no? Si tal vez en el colegio los profesores tenían una comunicación principalmente direccional, donde los alumnos tenían que estar en silencio, callados, lo más probable es que de repente no desarrollen ese proceso comunicacional. Lo concreto, lo importante en mi punto de vista es que la oratoria se desarrolla con entrenamiento. Y este entrenamiento que nosotros queremos focalizar es en un espacio que puede ser un taller, ¿no? Donde en este taller, a través de la metodología, nos permite interactuar, a través de los ejercicios, nos permite ir desarrollando la capacidad, ¿no? Ese sería el primer punto que yo quisiera compartirlos. ¿Cuánto de nosotros hemos estado en un taller de oratoria? ¿Cuánto de nosotros hemos especulado en un espacio de oratoria y hemos sido parte de él? ¿Cuánto de nosotros realmente hemos estado en un espacio en el cual nos han brindado herramientas concretas de comunicación para mejorar nuestra forma de comunicar? Si alguno lo ha hecho, lo felicito. Pero creo que es importante, creo que es llamativo visibilizar. El segundo motivo que yo siento que es importante para poder llevar un taller de oratoria es que al estar en grupo, la convivencia, la dinámica de las personas nos permite a nosotros poder interrelacionarnos, nos permite a nosotros poder intercambiar ideas, nos permite a nosotros, bajo mi nivel de pensamiento, que el solo hecho de estar en un grupo humano va generando esa habilidad natural, esa habilidad instintiva que los seres humanos queremos buscar al comunicar. Entonces, muchas personas, por ejemplo, prefieren estudiar oratoria de manera individual. Seguramente está bien y seguramente es valioso, ¿no? Con un tema de asesoramiento, mentoring, coaching. Pero la mirada que yo tengo en particular es que en grupo, en el convivio, en la cercanía que tenemos con otros seres humanos, nos permite poder focalizar y proyectar estas ideas que creo que son importantes al momento de comunicarnos, de expresarnos, que es el grupo, la convivencia, la relación, el vínculo, ¿no?
Y la tercera variable que yo creo que también es sumamente importante al momento de buscar una razón de por qué llevar un taller de oratoria es de que el acompañamiento de un experto, la guía de un tutor, la observación de una persona que tiene de repente más horas de vuelo que nosotros, nos permite a través del feedback y el feed forward llegar a la conciencia de cuáles son estos gaps, estas brechas, estas limitaciones que yo tengo en mi capacidad oral, donde, por ejemplo, una de ellas podría ser, Gisela, es que la voz que nosotros escuchamos no es la misma voz que los demás escuchan. Y de repente tú puedes sentir que tu voz es realmente cálida, una voz de cercanía, una voz que permite un tema de interacción y tal vez el tono de tu voz no sea lo más amigable al contenido, tal vez tu vocalización y dicción no sea lo más orientado a lo que tú quieres expresar por cualquier motivo en particular. Pero lo que yo siento que es importante al momento de generar estos espacios de oratoria es llegar al fundamento de que la oratoria se desarrolla con entrenamiento, que es importante al trabajar en grupo con otras personas poder nosotros intercambiar ideas. Y el acompañamiento de un tutor experto es la base de lo que queremos transmitir, de lo que queremos comunicar. Si tenemos esta mirada del tema de la oratoria, creo que justifica por qué es importante llevar un taller de oratoria. Ahora, nosotros como centro, como grupo, nacimos y somos parte del Centro Peruano de Teatro, ¿no? Que es una institución cultural que tiene aproximadamente ya 41 años dictando estos programas, estos talleres. Y dentro de todo este tiempo, Alicia, hemos podido generar una metodología robusta, una metodología llamativa, una metodología importante que sentimos que funciona, que sentimos que permite el desarrollo de las capacidades, porque en un taller de oratoria, bajo nuestra mirada, tiene que ser de entrenamiento, tiene que ser de simulación, tiene que ser de roleplay, donde desde el primer día que ingresa Yolanda al taller se va a ver enfrentada a una situación de exponer, a una situación de comunicar, a una situación de establecer un mensaje con un público, con una audiencia, con un stakeholder en una reunión face to face. Entonces, cuando las personas evaluamos la posibilidad de cómo aprender oratoria, sentimos que la metodología de la selección del taller debe ser una pieza sustantivamente importante, debe ser una pieza sustantivamente valiosa para que ustedes en su decisión puedan escoger el centro, el lugar, la escuela que esté más alineada a estos componentes que yo les comparto. Entonces, un punto importante para seleccionar y para poder decidir que este taller de oratoria es importante involucrarnos es exactamente igual cuando queremos de repente aprender a conducir un auto. Estoy seguro que de repente muchos de ustedes pueden aprender a conducir un auto tal vez de manera natural, observando a una persona que tiene dominio temático y simplemente te guía, te conduce y de repente aprendes bien. Pero si ustedes, por ejemplo, se meten en una escuela de manejo, van a darse cuenta la serie de errores que cometen al manejar su auto y se dan cuenta que tal vez el embrague que tiene su carro lo están manejando inadecuadamente. ¿Qué hace? Forzar el motor, que el freno al momento de hacer los cambios es inadecuado y están desgastando de repente las pastillas, que la manera que ustedes sobrepasan un bache o de repente una interrupción de velocidad por la fricción que hace las llantas al pasar rápidamente, malogran los amortiguadores. Lo que quiero decir que eso solo se aprende en una clase porque son cosas técnicas, técnicas que un especialista, ya sea en manejo, un especialista de repente en motores, un especialista de repente en hidráulica del auto, es el único que nos va a dar ese detalle, ese feedback. Por eso de que nosotros consideramos que tener esta mirada de por qué llevar un taller de oratoria es un enfoque de desarrollar capacidades que son importantes, que son imprescindibles para lo que nosotros queremos generar. De acuerdo a estas características que les comenzamos a compartir,
creo que son los primeros puntos de lo que creemos conveniente para llevar un taller de oratoria. Nos habían planteado algunas preguntas en el formulario que llenamos, algunas preguntas que creemos que también son importantes y valiosas de poder responder, en el cual algunas de ellas creo que estaban muy orientadas a la forma que podemos internalizar en un proceso de clase algunas pautas adicionales o algunas técnicas adicionales. Entonces, las preguntas vamos a tratar de responderlas en base a las ideas que ustedes nos han compartido y luego seguramente agregaremos algunas preguntas por el chat. Por ejemplo, nos ponían una pregunta, ¿no? ¿Qué técnicas de oratoria les funcionaron a usted para perder el miedo o poder hablar en forma fluida ante las personas? Yo siento de que si nos involucramos en el tema del miedo, el temor, los nervios, la ansiedad, el estrés, el burnout o el karoshi, que son todas estas manifestaciones corporales que tienen las personas ante una situación que no pueden controlar, gestionar, creo que hay tres técnicas principales que eso te los da un taller. La primera técnica es una reestructuración cognitiva, que significa cómo están tus pensamientos, que significa cuáles son las ideas que pasan por tu cabeza cuando estás hablando frente al público, que significa qué creencia, qué construcción, qué ideario tienes con planteamiento. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy hablando frente al público y de repente una persona bosteza, porque puede bostezar, y simplemente en mi cabeza comienza a pasar las ideas, estoy mal, se aburre, no sirvo para nada y activo un pensamiento, no me puedo equivocar, debo ser bueno en todo. Y ese nivel cognitivo tiene que ver con la forma que yo valoro mi capacidad. Una forma de afrontarlo son los tres filtros. El primer filtro es realmente ¿te hace bien pensar así? ¿Te hace bien pensar así? El segundo filtro es ¿cuál es tu evidencia para ser tan duro contigo mismo? Y realmente preguntarte a profundidad cuál es tu evidencia concreta, racional, tácita. Y lo tercero, que tiende a ser también importante, ¿ok? ¿Qué crees que pasaría contigo si dejas eso atrás? Este proceso de reestructuración cognitiva es un proceso permanente para que el temor no afecte tanto la corporalidad. Una segunda técnica es a través de cierto neurotransmisor asociado a la endorfina, que tiene que ver con mover tu cuerpo. Cuando tú, antes de hablar frente al público, como lo hace Tony Robbins, por ejemplo, que es el mejor speaker del mundo, que él salta antes de salir a hablar frente al público, se llena de energía, se llena de endorfina, y esa endorfina combate el cortisol y tiende a apagar el impacto. Y el tercer técnica, que es mucho más compleja, hay personas que necesitan conversarlo con alguien, que sentarse con un coach, con un mentor, con un facilitador o en una sesión de oratoria y conversarlo, porque al conversarlo lo normalizas y al conversarlo con otra persona genera su oxitocina que te da la tranquilidad y la confianza. El miedo es una manifestación natural del organismo, una situación que de repente no puedes controlar y es una forma de afrontar el miedo en el cual las personas podemos generar. Una segunda pregunta que habían planteado es ¿por qué nos debería interesar este tema? Me parece una pregunta muy robusta. Yo creo que cualquier persona que quiera utilizar la comunicación como una herramienta de sus diversas interacciones, es imprescindible que lleve un taller de oratoria. Y digo la palabra imprescindible, porque si estoy en un comité con dos o tres colegas de mi empresa y de repente sueltan una idea que yo la puedo defender o la puedo confrontar y te quedas callado, no manifiestas una argumentación, ese es el motivo que debería interesarte el tema. Ponte a pensar la cantidad de veces que te has quedado en silencio por no tener esa seguridad, esa capacidad de manifestar una postura. Otra situación importante es cuando vas a un lugar y de repente tienes que reclamar algo, tienes que conseguir algo, tienes que argumentar algo por algún hecho concreto que de repente no te satisface, es un segundo motivo. Y digo dos de los muchos que podrían existir. Antes de pasar a las otras cuatro preguntas que están, alguna pregunta del plenario, alguna pregunta de los que están conectados, alguna pregunta de los que están siguiendo por el Facebook, que de repente podemos sumar a estos momentos que estamos dialogando, porque de esta manera me permite a mí, bajo mi perspectiva, poder llevarnos a las razones de por qué llevar un taller de oratoria.
Otra pregunta importante que creo que es, nos ponen, ¿cuál es la ruta o el mapa para ser un buen orador? Yo siento que eso es una parte fundamentalmente técnica, la ruta, el mapa, el camino, el tiempo que yo le dedico a cualquier actividad es imprescindible en base a una herramienta. Nosotros usamos una metodología acá en los talleres de oratoria que te dice que debería tener fundamentalmente cuatro momentos. ¿Ok? Un primer momento concreto que es definir el objetivo, el tema, el stakeholder y el tiempo, es un primer momento. Un segundo momento es elaborar el mensaje clave, la idea, el pensamiento, el dato fundamental de lo que quiero comunicar. El tercero es el contenido como información, la información que yo quiero transmitir. Y el cuarto son las técnicas potenciadoras de mensajes comunicacionales, que podría ser el storytelling, que podría ser la pregunta, que podría ser el material concreto. En base a estos cuatro momentos establecemos la ruta de la presentación, que es una ruta dinámica que te permite ir movilizándola de acuerdo a lo que tú puedas ir sintiendo en la presentación. Vemos que hay una pregunta en el chat. Vamos a seguir construyendo y continuando con las preguntas que gentilmente nos han hecho. ¿Cómo esquematiza las palabras rápidamente para cuando uno decide responder preguntas? No suena a que no sabe. Es una excelente pregunta, Alicia. Una forma de hacerlo es practicando un ejercicio de fluidez. ¿Qué significa fluidez? Es cuando el cerebro piensa rápido. Y no es tan sencillo, Alicia, pensar y hablar al mismo tiempo. No es tan sencillo. Una manera de hacerlo es cuando tú te ejercitas con un ejercicio que, por ejemplo, te dice, a ver, dime para qué podrías utilizar un celular, excepto para lo que fue creado. Y yo te diría, un celular podría ser una excelente cuchara si un día te quedas sin comida y comes el arroz. Por otro lado, podría ser una manera de defenderte. Si alguien te quiere agredir, se lo tiras por la cabeza. Asimismo, si tuvieras que tomar nota y no tienes un apoyo, la utilizas. Es decir, la argumentación de algo en base a ideas, sin juicio, sin crítica, sin cuestionamiento, te ayuda bastante a que logres esa fluidez. Al mismo tiempo, Alicia, el manejo de sinónimos, el manejo de palabras que pueden significar lo mismo y pueden tener diferentes interpretaciones. Entonces, si yo le digo, me dirijo a una audiencia, a un público, a un espectador, a un auditorio, a un stakeholder, a un interesado, a un involucrado, me permite a mí en mi normativa de pensamiento articular. Y si se diera el caso, Alicia, de que te preguntan algo y tú quieres articular y tienes una pausa, los conectores naturales que existen al comunicarnos ayudan mucho. Sin embargo, por otro lado, asimismo, es bueno conectar una mirada diferente, una postura antagónica, te ayuda a que mientras articulas el pensamiento a poder generar lo que quieres comunicar, entonces una forma de hacerlo es escribiéndolo. Cuando tú lo escribes, la grafía te conecta al pensamiento, el pensamiento es en palabras. Esa es una manera de hacerlo, Alicia, en base a la forma como logras esta fluidez. Tenemos acá otra pregunta, igual me la hacen por el chat, cualquier otra pregunta. ¿Qué prácticas o hábitos debemos formar a nuestros pequeños en casa y en el colegio? Yo siento que hay dos hábitos imprescindibles que deben ser formados, modelados en el hogar. El primer hábito, que las personas tienen el derecho a opinar diferente en su individualidad y en nuestras en diferencias, la gente puede opinar diferente. Si entramos a ese nivel de pensamiento, es bueno fomentar la opinión, que no significa que tienes razón, es tu forma de ver. Y lo segundo, es importante que los papás activen preguntas a sus hijos para desarrollar el pensamiento, la metacognición, la capacidad de pensar. Que cuando nosotros a veces a nuestros hijos en general no le hacemos preguntas, sus respuestas son muy lineales o muy cortas. Esa es una excelente manera que al menos yo siento cuando se enfocan los talleres para niños, que es la tarea de los papás, de la familia, de la gente que está en el entorno familiar de un niño promedio que todavía está desarrollando estas capacidades. ¿Qué debo hacer si empiezo a sudar por todos lados al momento de mi exposición? La sudoración
puede deberse a diversos motivos. Diversos. Puede ser el calor, podría ser nerviosismo, podría ser algún cambio brusco de temperatura, que baje mi temperatura corporal. Lo importante es que la sudoración, si fuera por un hecho que nosotros no podemos controlar, que podría ser un exceso de calor, simplemente aceptar que es parte del entorno que estamos nosotros comunicando. No está de más secarse muy tranquilamente el sudor, porque eso hay que convivir con eso. Si el sudor fuera por un tema de temor, de miedo, que se activó, una manera de serlos es movilizándonos. Recuerda que cuando tú te movilizas, se activa la endorfina y al movilizarse, ese neurotransmisor va a apagar un poco la reacción natural del sudor y eso va a detener. O sea, lo concreto es de que el miedo, el temor, los factores psicosomáticos se activan por algo. Hemos explicado tres técnicas: la restauración cognitiva, el movimiento corporal o hablar con alguien. En este caso, en medio de la presentación, la única situación concreta es moverte, desplazarte, cambiar de velocidad para llenarte de endorfina. Hay otra pregunta que es: ¿cómo mejorar el tono de mi voz? Deseo uno más grave. La voz es un recurso y la voz se entrena y un punto es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es una respiración que te permite comenzar a trabajar con tu voz. En general, la mayoría de nosotros respiramos mal por cualquier motivo. La respiración diafragmática es cuando tomamos y el aire va al estómago, se llena, empuja el diafragma y luego lo expulsamos. Estoy seguro que si hacen el ejercicio va a ser poco probable que lo puedan hacer bien. Pero si, por ejemplo, Alicia, tú llegas a tu casa y te echas en el piso de cúbito dorsal y comienzas a respirar, vas a darte cuenta que naturalmente el aire va a tu barriga, naturalmente. Pero cuando uno descubre que el aire tiene que ir a la barriga, comienza a trabajar la respiración. Luego, escucharnos nuestra voz, en el cual cuando escuchamos nuestra voz, debemos empezar a hacer ejercicios. Un ejercicio es, por ejemplo, el que vamos a simular un sonido que se parezca lo más posible entre él al tomar el aire y al exhalarlo. Por ejemplo, así. Lo que va a ocurrir es que vamos a ir calentando nuestra voz. Y al calentar nuestra voz, vamos a comenzar a escucharla en forma diferente. Y al escucharla en diferente, vamos a darme cuenta que podemos colocar. En el taller de oratoria que dictamos, hay un, hay un tema específicamente de voz. Y se trabaja la vocalización, se trabaja la dicción, se trabaja la entonación, se trabaja la tonalidad, para que en algún momento, por ejemplo, esta es mi voz impostada. Si escuchan, es una voz totalmente diferente. Evidentemente porque tengo años haciendo esto, Camila, y me es más sencillo hacerlo. Sin embargo, esto se puede hacer no para llegar a ser cantante, porque implicaría otros recursos de voz. Acá la voz que me sale es diferente. Puedo cambiar el tono y ahorita estoy en una tonalidad diferente, porque uno trabaja su voz y comienza a cambiar, así que es totalmente válido poder llegar a que sea más grave. Acá tenemos otra pregunta importante, Gisela. ¿Qué técnicas podemos usar para hacer una exposición exitosa? Por ejemplo, hay expositores que se nota que saben mucho, pero conectan con el público. Un tema es el carisma, la práctica, excelente. Yo creo que acá debemos entrar a un nivel de pensamiento por lo menos diferente, ¿no? Y voy a compartir una pizarra para ver justamente lo que plantea Janet. Nosotros, cuando hablamos frente al público, hay tres componentes principalmente. Hay un componente que tiene que ver con la emoción, es decir, tu seguridad, tu liderazgo, tu tranquilidad. Hay un componente que tiene que ver con las técnicas de cómo nosotros manejamos el mensaje como mensaje. Y en tercer lugar, el contenido, que es la información. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas personas que hacen un extraordinario contenido. Sin embargo, es pesado, es aburrido, es tedioso, es poco práctico porque de repente no utilizaron técnicas. Vamos a imaginar que mi contenido se acerca, no sé, pues de la contaminación ambiental. Ese es mi contenido. Genial. Y de repente soy erudito en el tema. Es aburrido.
una mejor forma de que esto sea una presentación robusta es que ese contenido le sume en algún momento un storytelling o que ese contenido en algún momento sume un material concreto o que ese contenido yo juegue más con mi voz para que sea una voz de diferentes ritmos que permita a nivel de la audición llegar a captar. O sea, estas tres variables que son técnicas, lo que van a hacer es respaldar el contenido, porque lo importante es el contenido. Porque si una persona solamente utiliza técnicas y el contenido es infeliz, el contenido es aburrido, el contenido no sirve, simplemente tú vas a salir de esa reunión diciendo, qué bacán, ¿qué te quedó? Nada, porque no te quedó nada de contenido. Por eso de que esta trilogía de que un orador, un expositor, debe manejar estos tres componentes, el componente de la emoción, el componente de la técnica de comunicación y el componente del contenido, hacen que una persona haga una buena presentación, hacen que una persona se comunique con fluidez. Acá estamos infiriendo, ojo, que a nivel emocional se te nota seguro, estamos infiriendo eso. Porque si ya llega a mí que tengo temor, miedo, miro el piso, como que no se llega a cerrar en este círculo virtuoso. Por eso yo soy un partidario de que esta trilogía es importante, la parte de la emoción, la parte de las técnicas para potenciar el mensaje y la parte de contenido. Generalmente el más impacto está por acá en cuanto a las técnicas, que permiten que las personas internalicen el contenido. Eso es lo que podría contestarte en base a tu inquietud de lo que me preguntas, de cómo hacer esta situación un poco más de impacto en la oralidad, que creo que es importante para conectar. Esa conexión es justamente lo que tú buscas. Esa conexión, esa sincronía es lo que tú necesitas para escuchar. Y ese mensaje, que es lo que al final queremos transmitir, queremos posicionar, se logra con un mayor éxito con estas tres técnicas de las 15 que en el taller vemos para que este mensaje sea sumamente importante en el proceso comunicacional. ¿Alguna otra pregunta de los que están conectados para poder ir cerrando lo que estamos generando en la sesión y de esta manera ir a las 2 o 3 conclusiones que estamos buscando? ¿Ninguna más? Excelente. Entonces, repetimos. Los talleres de oratoria son espacios de entrenamiento. Y es con esa mirada de entrenamiento que tenemos que nosotros internalizar. Si captamos esa mirada del entrenamiento, la posibilidad de potenciar nuestros mensajes es sumamente interesante, sumamente poderoso. Y este entrenamiento que nosotros estamos generando nos lleva a un nivel de apreciación interesante bajo el paradigma de que un experto, una persona con horas de vuelo, nos conduzca, nos guíe a través del feedback y el feed forward, nos genere internalizar los gaps o brechas que hemos descubierto. Y por otro lado, con un grupo humano, con otras personas que pueden tener características similares, parecidas, algún tipo de brecha también cercana, permite que solamente en la discusión, en la articulación, puedan establecerse estos espacios que también son importantes al momento de aprender en forma interdependiente. Es con esta mirada que nosotros en este taller que estamos próximos a aperturar la próxima semana, busca que las personas a través del entrenamiento puedan focalizarse para poder incorporar algunas ideas importantes de este contenido oratorio, donde con estos tres principios, el entrenamiento en un espacio controlado, la capacidad de nosotros entrar a una conversación con grupo y el monitoreo y guía de un juicio experto permite a nosotros incorporar las habilidades comunicacionales para que en una próxima reunión afirme lo que se llame, para que en un próximo espacio, Alicia, visibilices tu argumentación, para que en una próxima oportunidad, Camila, que estés en un grupo, manifiestes tu opinión por la cual tienes derecho a decirlo. Y estos principios que nosotros estamos trabajando en este taller, estamos convencidos que nuestra metodología que le hemos trabajado durante ya casi más de 30 años, el simulador, el roleplay, el entrenamiento permite afrontarte situaciones lo más parecido a lo que tú vas a vivenciar cuando termines la clase. Entonces, eso es lo que le hemos querido compartir en este espacio de interaprendizaje.
Gracias por estar presente. Consideramos siempre nosotros como Grupo CPT que la idea principal de estar en estos entrenamientos nos permite, dentro de la mirada que nosotros tenemos, es generar, establecer vínculos. Gracias por estar presente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan cuidando a sus familias. Un fuerte abrazo y éxito, señores. Cuídense bastante.